En nombre del Centro de Estudios Públicos, la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Cámara Chilena de la Construcción y Pauta, les doy una cordial bienvenida a este cuarto encuentro de un ciclo de 8 seminarios, en los que estamos abordando los aspectos económicos de la Constitución, alternativas y propuestas para Chile. Hoy trataremos la propiedad privada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo conversatorio para abordar temas económicos relacionados en la Constitución. Soy Sebastián Aguirre, los voy a acompañar en la sesión de hoy, en vivo por supuesto, desde nuestros estudios aquí en la comuna de Providencia. Estamos listos para comenzar con esta nueva edición. Ya lo decía la presentación, esta es la cuarta de 8 sesiones que hemos dedicado a abordar precisamente aspectos económicos vinculados en la Constitución a partir de este libro. Este libro que tenemos aquí en nuestras manos, ya editado, Aspectos Económicos de la Constitución, Alternativas y Propuestas para Chile, editado por Rodrigo Valdés y Rodrigo Vergara. Esta es la base precisamente para este ciclo de conversaciones y hoy para abordar un tema fundamental, que es el tema de la propiedad privada. Quiero presentarles de inmediato a quienes nos van a acompañar en esta conversación en el día de hoy, quienes precisamente elaboraron el capítulo que este libro trata sobre la propiedad privada. Estamos junto a uno de los editores, además del libro, expresidente del Banco Central, investigador del CEP, Rodrigo Vergara. Rodrigo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Sebastián. Un placer estar aquí. Nuevamente. Gracias por acompañarnos. Y también está junto a nosotros el Luis Eduardo Escobar, economista y consultor independiente. Gracias por estar con nosotros, Luis Eduardo. Bienvenido. Gracias a ti, Sebastián. Bueno, Rodrigo y Luis Eduardo estuvieron a cargo de la redacción, precisamente del análisis y la redacción de este capítulo sobre la propiedad privada. Y en este encuentro, organizado por el CEP, el Centro de Estudios Públicos, por supuesto, la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, la Cámara Chilena de la Construcción y Radio Pauta, queremos abordar en detalle el contenido de este capítulo, traerlo también a las discusiones que hemos visto en materia contingente a puertas de este proceso de discusión de una nueva Constitución para nuestro país. Es un tema sumamente importante, muy sensible también, por cierto, debe ser uno de los temas más relevantes. A primera vista quizá uno diría, bueno, es uno de los más simples en términos del consenso que puede haber respecto a la propiedad privada, pero cuando uno empieza a tirar ciertos hilos aparecen algunos asuntos quizás un poco más espinudos o a los que vale la pena detenerse un poco y también sobre todo ver qué es lo que ocurre afuera. Antes de ir profundizando en esos aspectos me gustaría partir con una reflexión más general, Rodrigo, respecto a cuán complejo cree usted que será discutir este tema en el proceso constituyente que viene. A ver, este es uno de los temas que yo diría que ha estado más dentro del debate, el tema de la propiedad privada, y en la cual existen en algunos sectores más preocupaciones. Sin embargo, cuando uno analiza el tema, cuando uno ve la historia constitucional de Chile, cuando uno ve la evidencia comparada, cuando ve lo que tienen otros países y empieza a discutir este tema con gente de distintos sectores, uno llega a la conclusión que probablemente no sea de los temas más espinudos en la discusión constitucional que se avecina. O sea, yo creo que hay un cierto consenso respecto a la importancia de la propiedad privada. La propiedad privada está en la historia de la humanidad, digamos. Sí, claro. Tiene antecedentes muy significativos en Constitución, en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, la Constitución norteamericana. Está en las constituciones que hoy día uno observa alrededor del mundo. Ha estado en todas las constituciones chilenas anteriores. Entonces, más allá de algunos detalles respecto a qué cosas deben estar en la Constitución y qué cosas en la ley y ciertos temas respecto a las expropiaciones, que también están en la Constitución, también de distintas formas en las distintas constituciones, yo diría que en general es un tema que debiera ser de relativo consenso, más allá de algunas diferencias. Ahora, ojo que nosotros aquí tratamos el tema de la propiedad privada en términos generales. Sí. Hay algunos bienes donde podría haber más discusión y nosotros vimos eso en el libro. Por ejemplo, en el capítulo de agua y minería, que entiendo que va a ser el tema de otro de estas sesiones, Exacto, digamos. La siguiente sesión. Ahí puede haber más discusión. Pero en términos generales yo diría que es un tema que debiera ser de relativamente rápida discusión. Luis Eduardo.
Mira, yo coincido con lo que ha dicho Rodrigo y yo haría énfasis en un par de aspectos. El primero es que, salvo por los derechos humanos propiamente tal, que están reflejados en la Constitución de Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de Francia, y que de ahí en adelante, ya cuando nosotros estábamos escribiendo constituciones en 1833, prácticamente se reflejan textualmente en los textos chilenos esas declaraciones. Salvo entonces esa parte que tiene que ver con los derechos de las personas, yo te diría de que la propiedad privada es la piedra fundamental del capitalismo moderno. Sí, o sea, claro. sin propiedad privada no podemos concebir las economías modernas. De ahí el entonces, consenso que mencionaba. y ahí, digamos, o sea, gente incluso como Carlos Marx dice que el fundamento del capitalismo radica en la propiedad privada de los medios de producción. Sí. Y por lo tanto, yo creo que si bien puede haber un cierto grado de discusión sobre dónde se tira la raya, si acaso hay obligaciones sociales que están aparejadas con la propiedad privada, etcétera, yo creo que en lo fundamental debiera haber un consenso relativamente amplio sobre ese tema en la discusión de la constituyente que viene. Ajá. Yo decía que podía ser un tema quizás espinudo o que abriera cierto debate precisamente por lo que planteas tú, a dónde se traza la línea o cómo está sujeta la propiedad privada a ciertas funciones o intereses. Por ejemplo, para hacerlo bien concreto, Guido Girardi decía hace algunas semanas atrás, a raíz precisamente de la discusión constitucional que venía, que la Constitución suponía una traba para hacer las grandes reformas que necesitaba nuestro país. Y en un sentido muy particular, se va a terminar con una sociedad en la que la propiedad privada está por sobre cualquier otro valor, ¿no? Ahí hay una definición, errada o no, pero hay una definición política y por eso yo decía que podía ser un tema espinudo, ¿no? De cómo la propiedad privada puede ser un obstáculo o no para determinados objetivos políticos. Es que, a ver, yo creo que hay que separar la discusión. Puede haber ciertas trabas en ciertos temas, digamos, pero yo no creo que sea la propiedad privada la que produzca esa traba. De hecho, es bien notable, porque uno de los temas que más se ha discutido respecto a la función social de la propiedad privada. Este concepto que está en las constituciones, no en todas, en muchas constituciones modernas. Hay que tener claro lo siguiente, las constituciones son principios generales. Y las constituciones, particularmente de la tradición inglesa, son muy cortas. Entonces, la verdad es que tienen principios bien generales. Las constituciones nuestras de Europa continental y, bueno, las de América Latina de repente son exageradas en esa materia, son bastante más largas y entran en mucho más detalle. Yo creo que sería un error entrar en ese detalle, pero respecto a la propiedad privada propiamente tal, digamos, está básicamente en todas esas constituciones. Ahora, y el rol social o la función social de la propiedad también está en la Constitución actual de Chile. No estaba en la Constitución original, pero está hoy día en la Constitución de Chile. Ahora, uno puede pensar en una reacción distinta, está bien, pero sí está. Es algo que también está, por ejemplo, en la Constitución alemana. Entonces, sí, yo podría pensar en una reacción distinta, pero el rol social de la propiedad está en la Constitución. Sí. Bueno, sí, hay algo que yo quisiera agregar sobre eso. Mira, efectivamente lo que dice Girardi refleja una corriente de pensamiento que es bastante importante, diría yo. De hecho, un jurista norteamericano una vez me explicó a mí de que la diferencia entre la Constitución norteamericana y la chilena era que la Constitución norteamericana partía de los derechos de las personas. Y la Constitución chilena partía de la defensa de la propiedad. Y yo creo que eso tiene algo de cierto. Y creo que en parte se debe a que la Constitución chilena de 1980 fue una respuesta a lo que había ocurrido en el periodo de fines de la década del 60 y principios de la década del 70, tanto con Frei como con Allende. ¿No? Entonces, ahí hay un elemento. Pero dicho eso, como dice Rodrigo, efectivamente la Constitución actual habla de que la propiedad privada tiene ciertos límites, que son el interés público, la seguridad nacional, que es un tema que no estaba considerado en constituciones anteriores del 25 y del 33, perdón, y la función social. Entonces, el problema, como hemos dicho en otros de estos programas, no radica tanto en la Constitución y la forma en que está redactada,
sino que en la forma en que eso ha sido interpretado posteriormente por el Tribunal Constitucional a la luz de otros derechos que están en la Constitución. Cuando lo pone sobre la balanza. Claro, y además, si tú lo pones junto con el capítulo 19, el artículo 19, digo, donde están los 26 derechos detallados de los derechos de las personas, digamos, ¿no? Sí. Y de la propiedad incluso, porque ahí está lo del agua potable. Lo del Eduardo, agua, pero este concepto que te planteaba este economista norteamericano. Jurista. Era abogado. Era abogado, ok. abogado constitucionalista. ¿A ti te parece que es cierto, ¿no? O sea, el foco que pone en el paralelo, cuando hace el paralelo entre la Constitución norteamericana y la chilena. Sí, yo creo que sí. Si tú vas a la Constitución norteamericana, la quinta enmienda es la que habla sobre los derechos de propiedad. Son 8 palabras o algo así. Y aquí tú tienes el artículo 19 que tiene 26 numerales. Claro. ¿no? Entonces uno dice, a ver, un momentito, aquí hay como un desequilibrio entre las dos cosas. Pero es interesante la pregunta es saber si ese desequilibrio es bueno o no. Bueno, a ver, Uno podría hacer una valoración ahí. Yo creo que es difícil evaluar las constituciones así en abstracto. ¿Ya? Las constituciones obedecen a ciertas condiciones sociales, políticas y económicas de su época. Sí. Entonces, la de 1925 se diferencia de la del 33 básicamente porque convierte el país en un país presidencialista. El resto no es muy distinto, sobre todo en los temas económicos, como revisamos en la construcción de ese libro. Bueno, hagamos ese ejercicio también y partamos la conversación por ese punto, de cómo ha ido evolucionando el derecho de propiedad o la propiedad privada en nuestras constituciones, en las tres que ustedes analizaron, la del 33, la del 25 y la del 80, Rodrigo. Sí, a ver, en las tres está, y ha ido evolucionando. Es bien interesante. Eduardo ya mencionó respecto a las restricciones a la propiedad. Pero hay un punto que es bien clave, que la verdad que, como decía previamente, va a ser materia de otra de estas sesiones. Sí. Que en la Constitución del 80 el tema de la minería tiene una parte muy relevante. Hay muchas líneas dedicadas al tema minero, pero notablemente no viene de la Constitución del 80, sino que viene de la reforma del año 71 a la Constitución del 25. Ese es un aspecto. En la Constitución del 80 también se menciona el agua. En la propiedad privada y los límites, digamos, que hablábamos previamente, además hay toda una discusión de cuánto debe ir en la Constitución. En la Constitución norteamericana es muy escueta. Simplemente dice, oye, propiedad privada, tiene que haber, digamos, ciertas justificaciones para una expropiación y tiene que ser a precio de mercado. Y no recuerdo exactamente el detalle. Sí. En otras constituciones habla del pago previo, de valor justo, de la posibilidad de recurrir a tribunales en caso de que la persona afectada no quede conforme con lo que se le ofrece. Así que yo creo que todas esas cosas van a estar probablemente dentro de la discusión. La pregunta, yo diría, no es tanto si están o no en nuestro ordenamiento jurídico, sino qué es lo que debe estar en la Constitución. Hace poco, el otro editor del libro, Rodrigo Valdés, mencionaba, por ejemplo, lo que tenía Finlandia en materia de propiedad privada. Y eran 3 líneas. Entonces, nuevamente vamos a tener toda esa discusión respecto a, ¿va a estar en la Constitución? Yo creo que sí, sin lugar a dudas. Por supuesto. Y tiene que haber ciertas protecciones del individuo, O sea, no puede ser expropiado arbitrariamente. Las expropiaciones están en la Constitución. De nuevo, no en todas las constituciones, O sea, sobre todo las de tradición inglesa son muy escuetas. Sí. Bueno, ni siquiera con rango constitucional, ¿no? En algunas ni siquiera con rango constitucional. Ahora, la mayor parte sí, O sea, ya mencionaba Luis Eduardo, por ejemplo, la quinta enmienda en Estados Unidos, donde está la propiedad privada y está también la protección contra la expropiación o los derechos del expropiado, más bien. Y los que no lo tienen con rango constitucional tienen otra tradición. Tienen otra tradición y está muy establecido en la ley y en la práctica. Claro. Así que yo diría eso. Quizás Luis Eduardo puede complementar respecto a la historia de la Constitución del 33 en adelante, digamos. Bueno, no sé si me da para tanto porque... Pero, a ver, yo creo que hay un tema que no se menciona en nuestra conversación sobre la propiedad privada.
y la razón por la cual la Constitución del 80 está estructurada como está. Sí. Y eso tiene que ver con la desconfianza social y política que nos tenemos entre los chilenos. O sea, porque si uno ve la Constitución del 25, ahí fue evolucionando de a poco hasta derivar en la reforma agraria en 1967. Claro. Hubo un intento antes de Alessandri, pero... La reforma de Macetero, como le la llamaban, ¿no? reforma de Macetero. Y después la del 67, donde ya se puso seria el derecho del Estado a expropiar propiedades agrícolas por razones en el fondo, de desarrollo económico, que es un concepto bastante abstracto, ¿no? Sí. Y después en 1971, donde, claro, Frey había hablado del sueldo de Chile, de los ingresos de la minería, o el pilar de la economía chilena, etcétera. La viga maestra. Allende fue el que habló del sueldo de Chile. Y el pilar de la economía chilena había hablado Frey. Entonces dijeron, mira, aquí hay demasiados ingresos como para dejarlo, así que esto lo nacionalizamos. Y eso fue por unanimidad en 1971. Sí. Pero entonces el concepto ha ido variando de tal manera de que se habían debilitado los derechos de propiedad de alguna manera, porque la sociedad tenía una interpretación distinta de la que había tenido hasta años antes. Entonces yo creo que, por eso decía que la Constitución del 80 es hija de sus tiempos también, y busca proteger precisamente de que eso no vuelva a ocurrir y que se expropie por razones muy particulares, y sujeto a que se paguen las indemnizaciones al contado y antes, previamente. y antes del traspaso de la propiedad. Sí. Usted, en ese sentido... Sí, Rodrigo. No, sí, correcto. O sea, básicamente cuando uno habla de la propiedad privada, ¿cierto? Y de la importancia de la propiedad privada. La propiedad privada, como decíamos previamente, tiene fundamentos filosóficos y muy antiguos. De hecho, Asociado a la libertad. Asociado a la libertad. Locke la veía como una protección del individuo frente al Estado. Claro. Ahora, con todo, hay ciertas limitaciones. Y están los derechos del Estado a expropiar. Pero ¿cómo se defiende, digamos, el individuo frente a esa expropiación? Porque la verdad es que yo creo que nadie estaría de acuerdo en que simplemente el Estado pudiera decirle, oiga, usted me entrega su propiedad o me entrega algo que tenga y yo no tengo que rendirle cuenta a nadie. Básicamente, lo que dice la Constitución es que la expropiación tiene que estar determinada en una ley. O sea, tiene que haber un cierto consenso respecto a que en ciertas circunstancias especiales se puede expropiar. No sé. Estamos, por ejemplo, cuando hablamos de obras públicas. Claro, ¿cierto? para construir una carretera. Para construir una carretera, el los metro. terrenos, el metro, no sé, tendido... Transmisión eléctrica. etcétera. O sea, tiene, por la misma función social que tiene ¿cómo se llama? La propiedad, tiene que haber esa posibilidad. Pero ¿cómo se defiende el individuo ante esa posibilidad? Bueno, uno, por una ley; dos, el precio de la expropiación o del bien expropiado tiene que pagarse a un precio justo. Claro. En el caso de Chile está el pago previo, la eventualidad del pago al contado si no se llega a un acuerdo. Y por último, la posibilidad de recurrir a tribunales en caso de no estar de acuerdo. Yo diría que todas esas cosas están en el ordenamiento jurídico en otros países. No todo está en la Constitución, pero sí algunas cosas en la Constitución, otras cosas en las leyes. Ajá. Ahora, hay un concepto bien relevante que ya se ha planteado y que puede ser una de las limitantes para la propiedad privada, que tiene que ver con la función social. ¿Cómo se entiende esa función social? Esa es la gran discusión. Y por eso yo creo que el tema es relevante, digamos, y va a ser un aspecto de discusión seria y sistemática probablemente en la constituyente, a pesar de todo lo que nosotros hemos dicho sobre el acuerdo general que hay sobre la importancia de la propiedad. Y que puede ser interpretado de manera bien amplia. Pero, desde luego. O sea, por ejemplo, como mencionábamos en el año 71 y en el año 67, la interpretación de cuál era el interés público, porque de ahí partió en esas discusiones, el interés público fue interpretado de una manera mucho más amplia de la que había sido hasta entonces. Sí. Entonces, ¿cuál va a ser en el futuro el interés público? Es muy difícil decidir hoy día cuáles van a ser todas las condiciones posibles de la economía y la sociedad chilena ad infinitum, pero para eso está el Congreso. Porque, por ejemplo, pero ahí hay una cosa interesante, porque Rodrigo. es cierto, o sea, es una cosa amplia, una cosa difícil de definir, es una cosa que no solamente tiene la Constitución chilena, el rol social o la función social, el rol público, como decía Luis Eduardo.
con todo lo difícil que es de definir y con todo lo que depende del momento del tiempo que se esté viviendo, es difícil que la bajada a eso, o sea, que la explicación de que específicamente a qué se refiere esté en la Constitución. En la Constitución son principios generales. Sí. Lo más probable es que el resto esté en las leyes. Cuando se haga una ley, por ejemplo, de expropiación por alguna razón particular, probablemente ahí se va a ir definiendo qué es lo que es más precisamente esto. Es muy difícil hacer esa definición a nivel de principio. Sí. En el fondo lo que quiere decir esto es, existe la propiedad privada y para hacer una expropiación yo necesito cierta justificación. No es simplemente así nomás porque al Estado se le ocurrió. Sí. Tiene que haber una justificación, un cierto acuerdo social que en ciertas circunstancias hay limitantes a esa propiedad privada. Sí, y déjame agregar algo. Yo creo que es muy importante esto de que finalmente esto se tiene que discutir en el Parlamento. O sea, si tú vas a inventar una nueva, un nuevo aspecto del interés público que nunca estuvo considerado antes, como pudo haber sido la nacionalización de la minería, entonces para eso está el Parlamento. Esa era una situación que jamás antes se había dado, que era necesario discutir, Sí. y sobre la cual se generó una reforma constitucional, unas leyes y Con un consenso y con un también consenso amplio. que en ese caso además fue unánime. Sí. Entonces uno dice, bueno, para eso está el Parlamento, porque como nadie puede prever qué es lo que va a pasar en el futuro, es necesario entonces crear los mecanismos que permitan esta conversación. Esa bajada, exacto. Claro. Y permítame Sí. una cosa. Yo creo que el punto que ha hecho Luis Eduardo es tremendamente importante y transversal a todos los temas que tratamos en ese libro y probablemente a todos los temas de la Constitución. La Constitución, de nuevo, insisto, son principios. Entonces, puede haber mucha tentación para poner detalles en la Constitución. Y yo al menos creo que sería un error. Ajá. Para Prefiero eso una carta más breve, digamos. claro, para eso están las leyes, para eso está la discusión política. Y, el peso de la prueba, como nos dijo alguien durante estas discusiones, debe estar en qué es lo que yo pongo en la Constitución, no qué es lo que saco. En el fondo, el riesgo sería tratar de hacer una Constitución que contemple prácticamente todos los escenarios posibles, porque primero que nada es imposible, y segundo que nada terminaríamos con una cosa demasiado grande y finalmente demasiado restrictiva. Además, que ha muy rígida. sido, claro, demasiado restrictiva y dándole menos peso a la discusión pública que a la discusión política, a la democracia finalmente. Exacto. Que ha sido, creo yo, uno de los problemas en América Latina. Las constituciones de América Latina se caracterizan en general por ser muy largas, muy detalladas, tratar de ponerse en cada caso, a diferencia de las constituciones que vemos en países desarrollados, en Europa, y para qué decir en los países de tradición inglesa. Y ya vamos a hacer ese paralelo también respecto a este punto. Estamos en este cuarto encuentro de aspectos económicos de la Constitución, basado precisamente en este libro, lo vamos a recordar, Alternativas y Propuestas para Chile, editado por el ex ministro de Hacienda, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Rodrigo Valdés, y el ex presidente del Banco Central, investigador del CEP, Rodrigo Vergara. Precisamente junto a Rodrigo Vergara y con Luis Eduardo Escobar estamos en conversación aquí desde los estudios de Radio Pauta en este encuentro que, les recuerdo, está organizado por el Centro de Estudios Públicos, la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, la Cámara Chilena de la Construcción y Pauta. Quisiera retomar el punto de la función social, porque me parece que es bien interesante, dado el contexto político en el que estamos también precisamente, y quiero recordar un punto que planteaba la Constitución precisamente el 1925. Sí, claro, 1925, aquí está destacado el párrafo. Dice, el ejercicio del derecho de propiedad está sometido a limitaciones o reglas que exijan el mantenimiento y progreso del orden social. Esa frase es bien llamativa, ¿no? La idea de progreso social como otra limitante del derecho de propiedad. Y lo traigo a colación nuevamente porque estamos en un momento de discusión política y de efervescencia social también bien importante, lo que lleva a plasmar esta idea como del progreso social o de la necesidad de garantizarlo a través de la Constitución, precisamente, y de esta discusión. Nuevamente, ¿hay algunas áreas, Luis Eduardo, crees tú, que están en riesgo de que caigan dentro de este análisis, del de la propiedad privada y sus limitaciones? Te lo pregunto, por ejemplo, en un hecho bien puntual. Estamos discutiendo sobre el tema de pensiones, por ejemplo, y la idea de nacionalizar los fondos de pensiones y las cuentas individuales. A ver, en principio todo puede pasar, eso no cabe ninguna duda. Y yo creo que el gran sedazo, como hemos estado hablando, es justamente la discusión política a nivel del Congreso.
Ahora, en temas, efectivamente hay temas en los cuales uno puede argumentar de que hay una cierta función social que la propiedad privada debería cumplir. El caso más obvio, como hemos visto, son las obras públicas, la construcción Claro. de puertos, etcétera. Pero en cosas que son más intangibles, si tú quieres, como el sistema de fondos de pensiones, yo creo que lo que ocurre es que no necesariamente la nacionalización de los fondos de pensiones va a hacer que las pensiones sean mejor. Tenemos el caso de Argentina, donde han nacionalizado los fondos de pensiones por problemas de financiamiento fiscal, Claro, de liquidez. y de poder financiar el déficit público, sin que eso tenga nada que ver con lo que pasa con las pensiones. Entonces, nosotros en Chile hemos adoptado un sistema que está en discusión y que ha sido puesto en duda, de un sistema de contribuciones individuales que son privadas y que uno tiene la propiedad sobre los recursos. Yo creo que si uno piensa en pensiones, lo más probable es que vayamos en un camino como el que se ha empezado a delinear tanto en el gobierno de la presidenta Bachelet como en el actual, que tiene presentado un nuevo proyecto de ley de reforma de pensiones, en las cuales se va a tender a fortalecer un pilar público, va a mantenerse una parte privada y va a mantenerse una parte privada obligatoria y una parte que probablemente va a dejar que existe actualmente y que tiene que ver con los aportes voluntarios para la gente que quiere mejorar aún más sus pensiones. Claro. Yo ahí veo que la discusión política es el gran sedazo, más que tratar de poner en la Constitución cosas sobre las cuales vamos a tener que ir cambiando en el tiempo, como están cambiando los sistemas de seguridad social en Europa y han estado cambiando en los últimos 15, 20 años. Sí. Y que puede estar la tentación, ¿no?, de que quede esto plasmado, que tiene que ver con con el alcance de la Constitución, el tamaño de la Constitución, el detalle, que es lo que hablábamos recién, Rodrigo. Sí, ahora el tema de los fondos de pensiones, evidentemente lo que tú mencionabas, no sé, hay gente que lo ha planteado. En todo caso, yo creo que ha sido una opinión bien De hecho, minoritaria. hay un proyecto en el Congreso. No, pero no hay nacionalización de los, ¿Sí? de los fondos de pensiones. El proyecto de Bachelet... Hay un proyecto que ha firmado, entre otros, la senadora Yasna Proboste, el senador Latorre, para nacionalizar precisamente los fondos de pensiones. La nacionalización, si uno lo piensa desde el punto de vista de la propiedad privada, evidentemente sería una expropiación. O sea, eso sería inconstitucional desde ese punto de vista. Ahora, una reflexión respecto a la función social de la propiedad. Como un concepto complejo, difícil de abarcar, difícil de determinar exactamente. La verdad es que no son muchas las constituciones que lo tienen, pero sí hay algunas muy importantes. La alemana mencionábamos recién, ¿cierto? Yo creo que uno perfectamente podría pensar en una constitución, no sé, como la finlandesa, como la americana, que no lo tienen, digamos. Sí. Y obviamente que son regímenes democráticos, consolidados, etcétera. Yo veo que es muy difícil que en Chile, dada un poco la pregunta que tú hacías, dada la discusión que tenemos hoy día, es muy difícil que la función social no esté en la Constitución. Yo creo que lo más probable es que se mantenga, además que esté en la Constitución actual, o sea, sí. Entonces sería como curioso, digamos. Yo creo que lo más probable es que se mantenga en la Constitución, más allá de la dificultad de su interpretación. Creo que en todo caso, esa interpretación precisamente es lo que finalmente determina el debate político y las leyes, y depende de los momentos que vive el país. Lo importante es que el principio de la propiedad privada esté consagrado en la Constitución, porque es un principio importante. Déjame agregar algo que yo creo que tal vez ayuda a ilustrar el dilema. A principios del siglo XX, cuando se discutió en Estados Unidos el tema de la creación de un impuesto a la renta, que tenían que pagar las personas y las empresas, las empresas alegaron en contra de la imposición del impuesto a la renta, básicamente sobre bases constitucionales y de propiedad privada. Decía, esto es parte de mi propiedad, ¿cómo se le ocurre? Entonces hubo un fallo famoso, escrito por un muy destacado jurista norteamericano, miembro de la Corte Suprema, que decía, impuestos es lo que se paga por vivir en una sociedad civilizada.
¿no? Y entonces ahí hay una función social, Sí, directamente. O sea, ahí se tomó una decisión de que eso era constitucional y de que era posible porque cumplía, los impuestos función cumplían una función social que era, interesante. que era mejorar las condiciones de vida de la población. Entonces, ese tipo de discusiones, claro, finalmente terminó en la Corte Suprema en Estados Unidos, pero antes pasó por el Parlamento que tuvo que aprobar la ley. Sí. Entonces, ese tipo de discusiones son las que son imposibles de tener a nivel constitucional. Ujú. Sí, es que era interesante también viendo lo que pasaba en otros países, como mencionaban ustedes, por ejemplo, en el caso de Alemania, lo citan ustedes ahí en el libro, dice que la propiedad implica obligaciones y su uso debe servir al bien común, se le exige un rol social a la propiedad. Ahí Sí. ocupa otra palabra, ¿no? La del bien común. El bien común. Sí, que interesante ponerlo sobre la mesa. Solo para ser preciso... En Chile hemos usado más bien público que bien común. Está en la Constitución del 33, del 25 y en esta. Ajá, bien público. Bien público, más que bien común. Sí, yo no- sí. El common will es una cosa que no es muy castiza, parece, no sé. ¿Y cuál sería la diferencia, Luis Eduardo? ¿Tú crees que el bien común puede ser interpretado de manera quizás más amplia? Posiblemente. Ajá. Posiblemente. A ver, en esto puede ser que me equivoque, pero si no recuerdo mal, la Constitución que envió la presidenta Bachelet tenía los dos conceptos. Creo que sí. Creo, puedo estar equivocado. Creo que, público y creo bien que le común. añadieron. sí. Ajá. Creo, claro. Sí. Ahora, a mí no sé, digamos, no sé exactamente cuál es la diferencia, pero los abogados y los constitucionalistas son los indicados para responder eso. Ellos ven ciertas diferencias desde el punto de vista económico. A mí me cuesta Sí. entender y por lo tanto estoy dispuesto a ser convencido en una u otra dirección. digamos. Sí, por supuesto. Pero es que es interesante de nuevo por el contexto político. Creo que eso le da otra cariz a la discusión, ¿no? Pero por eso mismo yo creo que el concepto va a estar incluido en la Constitución. Sí. Yo creo que no hay ninguna duda. Pienso yo que sería un error entrar en más detalles que lo que hemos hablado. Ajá. O sea, de hecho, ya decíamos que la Constitución de Chile tenía probablemente, a pesar de que la parte de propiedad privada general no es muy larga, y Sí. después viene dentro de propiedad privada minería, que sí es muy largo, es bastante, no sé, prudente, razonable. Ajá. Pero así todo, uno podría decir, ok, todavía puede ser más breve, simplemente consagrar la propiedad privada, la expropiación mediante una ley y la protección del individuo frente a esa expropiación. Ajá. Estamos en esta sesión de este ciclo de conversaciones económicas y constitucionales a partir de este libro. Lo quiero recordar nuevamente, Aspectos Económicos de la Constitución, un libro editado por el ex ministro de Hacienda, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Rodrigo Valdés, y junto a Rodrigo Vergara, que nos acompaña aquí en el estudio, expresidente del Banco Central, investigador del CEP además. En esta conversación estamos también junto a Luis Eduardo Escobar, uno de los autores en este capítulo específico y en otro más también, ¿no? En otro Sí. capítulo. Participaste en dos, Luis Sí, Eduardo. sí. Bueno, sigamos avanzando con este tema. Hay un punto bien relevante que tiene que ver con el rol que pudiera jugar el Tribunal Constitucional aquí. ¿Cuál creen ustedes que puede ser el rol que tenga, dado que está en duda si es que efectivamente la nueva Constitución lo incluirá? Hay algunos que quieren derechamente sacar esa instancia de revisión. ¿Cuán relevante es, Luis Eduardo, el que exista ese Tribunal Constitucional para garantizar el derecho a la propiedad privada en particular? Y te lo pregunto en particular porque ha sido analizado como un obstáculo para avanzar en ciertas reformas a partir de la evaluación que hace el propio tribunal de este derecho. Bueno, a ver, partamos de lo general a lo particular. Los tribunales constitucionales, de alguna manera, llámense Corte Suprema o Tribunal Constitucional, existen en todas partes del mundo. En Estados Unidos se llama Corte Suprema, pero la Corte Suprema lo único que hace en Estados Unidos es ser un tribunal constitucional. No decide otro tipo de casos. Ajá. Y existen tribunales constitucionales en todos los países europeos. Entonces, va a existir un tribunal constitucional de alguna manera. Ya. Lo segundo es que nuestro tribunal constitucional, en la Constitución de 1980, producto de esto que estábamos hablando antes, tiene un rol bien particular y un rol de filtrar que es tal vez más importante que el que tienen otros países, por lo menos a mi juicio. Y después de eso, digamos, el Tribunal Constitucional efectivamente va a tener que dirimir temas constitucionales. O sea,
dónde empieza y dónde termina el rol público, el interés público o el bien común. Yo creo que de alguna manera algún tribunal constitucional, cualquiera que sea la forma que tome, va a tener injerencia y va a tener la posibilidad de decidir sobre si ciertos actos son constitucionales o no. Sí. Y ahora, lo que ha ocurrido en Chile en particular es que nuestro Tribunal Constitucional, como todos los tribunales constitucionales del mundo, a lo largo del tiempo van cambiando su interpretación de la Constitución. Entonces, nosotros inicialmente teníamos un Tribunal Constitucional que era mucho más libertario, por decirlo así, muy ligado a las teorías de que la Constitución era más bien friedmaniana y hayekiana, digamos. Sí. Y ha ido cambiando con el tiempo sus decisiones y ha ido suavizando esta veta libertaria que tenía en favor de una función un poco más liberal, digamos, sin ser libertaria. Sí. De hecho, en Rodrigo. otro capítulo del libro se discute ese cambio de interpretación que ha tenido el Tribunal Tribunal Constitucional en algunas materias, particularmente cuando se habla del rol subsidiario del Estado, en el capítulo que yo entiendo que se va a venir a discutir también en otros de otros programas. Así es, Ahora, capítulo 8. a ver, el Tribunal Constitucional tiene esa misión de dirimir aspectos constitucionales. Hay toda una discusión en Chile respecto al control preventivo, ¿cierto? En el fondo, si es control ex ante o control ex post, como es en otros tribunales constitucionales, o como es, no sé, por la Corte Suprema norteamericana, como decía Luis Eduardo. Pero, de alguna forma, algún arbitrador en materias constitucionales es importante. Sí. Por ejemplo, en el capítulo de descentralización, me estoy saliendo un poquito del capítulo primero, se habla bueno, qué pasa cuando hay temas de competencia entre los gobiernos. Supongamos que vamos a un país más descentralizado, entre el gobierno central y el gobierno local. ¿Cómo se dirimen esas contiendas de competencia? Entonces, no sé, ese tipo de cosas... los tribunales constitucionales pueden jugar cierto rol. Sí. ¿Y qué pasa con los acuerdos internacionales? Hoy día Chile tiene tratado de libre comercio, ha suscrito acuerdos que forman parte de nuestra institucionalidad también y del entramado jurídico de alguna forma. ¿Ustedes creen que eso va a ser relevante también al momento de discutir sobre propiedad privada en el proceso constituyente? ¿Rodrigo? A ver, el acuerdo del 15 de noviembre sostiene que, digamos, que ciertos principios básicos, no es que diga se hará una nueva constitución, digamos. Sí. Oye, hay ciertos principios básicos y entre esos se menciona, no sé, una república, democracia, que son cosas bien básicas, pero también el respeto de los tratados internacionales. O sea, los tratados internacionales son parte de nuestro ordenamiento jurídico y no es simplemente cosas así, lo que hay ahora con esto no valen estos tratados internacionales. Entonces, bueno, están presentes. Y en el tema de la propiedad privada, los tratados internacionales en general tratan ese tema en términos de protección de inversiones, las propiedades de no residentes. Así que sí, o sea, son parte, no solo nuestra, sino que del mundo entero, digamos. Así todo, si nosotros firmamos tratados con alguien, digamos, con otros países, digamos. Y en general hay tratados internacionales que son multilaterales, hay tratados que son bilaterales. Somos parte de ese sistema internacional. Claro, somos parte del sistema internacional. Eso, por cierto, que es una parte relevante de lo que tenemos y lo que vamos a seguir teniendo. Vivimos en un mundo, Chile, una economía pequeña, abierta, necesita vivir en ese mundo y necesitamos nosotros, además, la protección que nos dan esos tratados. Pero fíjate que además está incluido en la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces, y de eso también somos signatarios. Entonces, digamos, hay toda una estructura, si tú quieres, de tratados internacionales, desde los más generales, como puede ser esto, la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hasta los acuerdos de comercio bilaterales y multilaterales que protegen la propiedad privada, la propiedad intelectual, en fin, las distintas formas de propiedad. Sí, pero sin embargo, esta semana vimos, por ejemplo, cómo en el Congreso llegó a discutirse la idea de un retiro de fondos de las rentas vitalicias, ¿no? Para aquellos que están jubilados bajo la modalidad de renta vitalicia. Fue rechazada la idea de legislar.
4 o 5 votos, no Sí, no tuvo recuerdo bien el Checho. dato, pero fue rechazada la idea de legislar. Sin embargo, se estaba planteando esa discusión y algunos la consideraban derechamente una apropiación hacia las compañías de seguro, por ejemplo, que son las que entregan esa renta vitalicia. Por eso, nuevamente vuelvo al tema de los Claro. acuerdos, del ordenamiento, del entramado jurídico internacional que suscribe Chile. Pero acuérdate, digamos, pero esa es una discusión válida. Y ahí tienes el caso clásico de algo que se resuelve en el Congreso. Ajá. Acuérdate que aquí en Chile también se consideraba una expropiación si tú prepagabas un crédito hipotecario. Entonces, momentito. Una expropiación al banco. Al banco, Ajá. claro. Entonces, momentito, depende un poco de cuál sea el nivel de desarrollo del mercado de capitales. ¿Y se llegaba a considerar una expropiación, sí? ¿En O algunas sea, discusiones? no se planteó, no se llegó a discutir en el Congreso, pero el pataleo fue enorme. Ujú. ¿No? Prepagar una deuda aquí era una cosa así como prohibitiva. Y si lo lograba hacer era carísimo. Ajá. ¿Ya? Hoy día es una cosa que uno discute y no hay ningún problema. O sea, Sí, claro. depende en parte de cuáles son las condiciones del mercado de capital y otras cosas. Yo soy de los que no cree que lo que se está discutiendo en el Congreso constituyera una expropiación, pero opiniones pueden haber muchas. Bueno, y desde ese punto de vista también, precisamente lo que hablábamos recién de esta estructura institucional, ¿qué tanto temor entonces deberían tener, y a partir de lo que hemos conversado, ¿no?, durante estos 40 minutos, ¿qué tanto temor debería tener el sector privado frente a esta discusión? A ver, entramos en un proceso constituyente, en un momento constitucional, como Ajá. dicen los abogados, y ese momento constitucional genera cierta incertidumbre, cierta duda. O sea, a mí no me sorprende que haya dudas porque se están escribiendo las reglas generales, los principios que nos van a guiar durante los próximos 40, 50, 60 años. Entonces, naturalmente, eso produce cierta ansiedad, ciertas dudas, ciertos temores. Nosotros planteamos en la introducción del libro que tenemos una visión, y esto me estoy saliendo un poco de este tema en particular, No, pero está una bien, está visión relativamente, optimista. Ujú. Obviamente que hay riesgos, si nadie puede pretender que hay riesgos. Yo creo Por que supuesto. va a haber mucha discusión y lo he dicho en otras oportunidades, creo que va a haber muchos planteamientos, muchas locuras de planteamientos. O sea, creo que de eso no nos vamos a salvar, digamos. Y eso va a generar cierto ruido en los mercados, ciertos temores. Sí. Pero espero, y creo que este ejercicio que hicimos economistas transversales, digamos, con visiones políticas distintas, espero que finalmente se llegue a ciertos acuerdos, acuerdos razonables. Creo que la discusión de repente se va a ir a algunas partes que a lo mejor no son deseables, o incluso puede ser deseable que se discuta todo, digamos, pero que finalmente vamos a llegar a un cierto acuerdo. Así que, en síntesis, no me sorprenden los temores, las dudas, la incertidumbre que se generen. Lo vamos a tener. Y de hecho la literatura internacional muestra que durante la etapa de discusión constitucional, cuando se mira a otros países, efectivamente hay efectos económicos adversos, Ajá. pero que duran un tiempo limitado, O sea, no nos engañemos, va a ser un periodo más complejo, pero en general yo tengo una visión relativamente optimista. Creo que vamos a terminar con una constitución bastante razonable. A lo mejor no exactamente la que yo quisiera, pero bueno, no es la idea, digamos. Una constitución razonable que nos va a dejar ¿no? representativa, que nos va a representar a todos de forma bastante general y que va a contener los elementos necesarios, claves para un progreso económico hacia futuro. Luis Eduardo. Sí, déjame aportar algo sobre eso, porque nosotros los economistas nos preciamos de tomar decisiones sobre la base de la evidencia, ¿no? Y hay poca evidencia de un proceso constituyente así como este en Chile. Sin embargo, yo he tenido la buena fortuna de participar en 2 debates nacionales bien importantes en Nicaragua en el periodo postguerra civil, donde justamente la idea era ponerse de acuerdo sobre cómo iba a funcionar el país después de la guerra. Después de la guerra, sí. Y en Panamá con ocasión de la apertura de la segunda vía del Canal de Panamá. Y en ambos casos habían representantes de toda la sociedad, de estudiantes, indígenas, sindicatos, empleados públicos, representantes del sector privado, en fin. Y era un grupo grande de gente, o sea, digamos, qué sé yo, no me acuerdo los números exactos, pero más de 100 personas en cada caso. Ajá. Entonces, a mí lo que más me llamó la atención de todo el proceso fue que al principio, como dice Rodrigo, salta cada uno con su idea. Sí, claro. Hay ciento y tantas personas en la sala y hay ciento y tantas ideas sobre
qué hacer sobre cada uno de los temas, ¿no? Pero a medida que tú los dejas conversar y los obligas a tratar de llegar a un acuerdo, es notable la capacidad de los seres humanos de llegar a ponerse de acuerdo. Siempre pueden haber diferencias y grupos minoritarios que no están dispuestos a suscribir el acuerdo. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención es que cuando tú te sientas regularmente en una mesa con una persona que en principio es tu adversario, al final de los meses logra llegar a acuerdo. Sí. Porque te das cuenta de la importancia de la convivencia, de que tenemos que convivir en el mismo país, tenemos que convivir con las mismas reglas, y las reglas que son buenas para ti tienen que ser buenas para mí también, porque si no, la cosa no funciona. Sobre todo si se busca legitimidad del texto, ¿no? Como se pretende también con este proceso, ¿no? Está en las raíces del proceso. Y tenemos un filtro adicional muy importante, que es el plebiscito de salida. O sea, no Además, solo 2/3, no solo 2/3 en la constituyente, sino que además hay un plebiscito de salida. Sí. Me gustaría retomar otro punto que tú lo deslizabas, Rodrigo, también en la conversación, que tiene que ver con la vinculación de la propiedad privada y del resguardo de la propiedad privada con el derecho de subsidiariedad. ¿Cómo se vinculan ambas cosas? A ver, yo lo veo como dos temas que son distintos, que pueden tener alguna intersección, pero la subsidiariedad básica... La subsidiariedad tiene dos interpretaciones, o tiene distintas interpretaciones, pero la interpretación que se le ha dado en el debate chileno, esto es básicamente que el Estado no puede hacer aquellas cosas que hacen los privados. Hay toda una discusión respecto a la subsidiariedad y descentralización. Al principio de subsidiariedad. Al principio de subsidiariedad que tiene que ver también con esta discusión respecto a que las cosas se deben hacer al nivel más bajo posible. O sea, el gobierno central tiene que hacer todo aquello solo aquello que no puede hacer los gobiernos locales, los que están más cercanos a la gente, a donde se ven los efectos de las decisiones. Pero yéndose hacia esa primera interpretación del Estado versus el sector privado, claro, ha habido toda una interpretación respecto a que este principio, que de hecho es bien notable, pero no está en la Constitución no se habla, digamos, de eso, pero ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional particularmente en la primera parte, en los 90, respecto a este principio, y si ataría de manos al Estado. Al Estado. Ahí, a ver, yo no veo que hay muchos mitos en la discusión constitucional, y que yo creo que es importante cuando uno se sienta a conversar, y tiene que ver con la pregunta anterior, cuando uno se sienta a conversar se da cuenta que hay muchas cosas que se dicen respecto a la Constitución que en realidad no es así, que en realidad la Constitución sí lo permite. Muchas veces lo que no lo permite son las leyes, y por lo tanto es la discusión política. O sea, si yo quiero hacer algo... bastaría con que tuviera un cierto consenso político en el Congreso para poder hacerlo, pero no tiene que ver con la Constitución. Entonces, yo creo que cuando uno mira el principio de subsidiariedad y lo ve en relación a lo que puede o no puede hacer el Estado, yo creo que el Estado en Chile puede hacer bastante más de lo que muchas veces se presume. Entonces, en ese sentido, no creo que haya contradicciones, al menos particularmente significativa en esa materia. Que ya se vislumbra, Luis Eduardo, como uno de los puntos de discusión también importantes. Sí, el nosotros principio de subsidiariedad. en el libro, en el capítulo justamente sobre las relaciones de subsidiariedad. El capítulo 8, sí. Sí. Estado subsidiario y Estado empresario. Exactamente. Ahí proponemos eliminar de una futura constitución lo que es el inciso tercero del artículo 1 de la Constitución, que es el que define subsidiariedad sin usar la palabra. Sí. Porque creemos que eso es innecesario frente a los derechos que tienen la gente a organizarse, o los derechos individuales de las personas, etcétera. Entonces, y nuestra interpretación fue de que eso era en el fondo lo que había dado pie a que el Tribunal Constitucional fallara en contra de iniciativas en las cuales el Estado tomaba un rol más preponderante. Sí. Bueno, un tema que ya discutieron acá en Pauta, precisamente en la sesión de este martes fue, ¿no? Sí, el martes. Exactamente. Junto a Silvia Izaguirre y Pablo Correa escribieron el capítulo 8 relacionado a este tema. Es interesante ahora, el famoso artículo, inciso tercero, porque ahí, bueno, yo te decía que hubo algunas diferencias en el grupo. Hay algunos... O sea, yo entiendo la discusión, pero cuando uno lee el inciso tercero simplemente habla de la sociedad civil. Así que, bueno,
es una parte de las discusiones. ¿Qué significa exactamente? Entonces, claro, ahí hubo que acudir a los fallos del Tribunal Constitucional, que de hecho, como decíamos previamente, han ido evolucionando en el tiempo. Sí. Sí. Bueno, y lo otro que no hemos conversado aquí, pero que puede ser, ha resultado ser importante, es de que hay leyes orgánicas constitucionales que tienen quórum especial. Bueno, también, claro. Y entonces esa es una tranca bastante dura a todo lo que tiene que ver con la discusión, las discusiones democráticas al interior del Parlamento. Sí. Eso es interesante, las leyes orgánicas constitucionales. Tenemos muchas leyes orgánicas constitucionales. Hay países que tienen también algunas, porque básicamente son de quórum especial. Y están citadas en la Constitución. A ver, si uno piensa en la discusión, lo más probable es que no sé qué quiera pasar en la discusión constitucional, obviamente, no sabemos, No lo sabemos. Pero es altamente Además, probable. no somos constituyentes ni tú ni yo. No somos, ya no se estamos inscribieron, inscritos, no estamos inscritos, así que ni una posibilidad. Pero ciertamente una de las discusiones importantes va a ser si se mantienen esas leyes orgánicas constitucionales Sí. y cuáles de ellas, y si se mantienen algunas o todas las que existen en la actualidad. Por la discusión que uno observa, lo más probable es que al menos se reduzcan en forma significativa. Sí. Estamos llegando ya al cierre. Me gustaría hacerle una pregunta más general respecto al ejercicio que hubo acá, que está en este libro. Se los vuelvo a mostrar. Aquí está, Aspectos económicos de la Constitución, alternativas y propuestas para Chile. Es un ejercicio interesante, lo conversábamos antes de iniciar esta sesión, Rodrigo. ¿Qué te mostró este ejercicio, el de reunir a gente con miradas distintas y discutir sobre estos temas antes de que comience este proceso constituyente? Bueno, una de las cosas interesantes es lo que ya mencionaba Luis Eduardo. O sea, nosotros nos juntamos, hicimos una convocatoria. Fue bien, Rodrigo Valdés y yo fuimos los auditores, se nos ocurrió la idea y dijimos, convoquemos un grupo de economistas. Sí. La verdad es que somos 8 economistas y una filósofa Silvia Izaguirre. claro, exactamente, con miradas distintas sobre la economía, sobre la política, etcétera. Después nos juntamos, entre todos decidimos cuáles eran los temas, porque hay que tener claro, el título del libro es Aspectos económicos de la Constitución, estamos hablando de aspectos económicos, pero tampoco podíamos tratar todos los temas económicos. Hay otros temas económicos que no están tratados aquí, pero bueno, teníamos tiempo limitado, recursos limitados, etcétera, entonces teníamos que concentrarnos en algunos. Entre todos decidimos cuáles iban a ser esos temas, esos 8 temas, y después 2 o 3 autores escribieron cada uno de los capítulos. Cada uno de los 9 nosotros escribió dos de esos artículos. Y una de las cosas, en mi opinión, más importantes es que partimos con visiones que en teoría podrían haber sido distintas, pero en la conversación, un poco lo que decía Luis Eduardo, de alguna forma fuimos convergiendo. Ajá. Yo creo que es bien interesante el proceso de convergencia que se produjo. Obviamente que no hubo acuerdo en todo. Nunca fue nuestro objetivo. Si nuestro objetivo hubiera sido, ok, pongámonos de acuerdo, tengamos consenso en todo, la verdad es que todavía estaríamos en el proceso. Pero llegamos a ciertas raíces comunes, ciertos troncos comunes. Yo creo que uno puede, en un proceso de conversación, de discusión, un proceso también que tiene que ser muy serio. Hay que ver cuál ha sido la historia constitucional chilena. Hay que ver qué es lo que dicen otras constituciones en el mundo. No significa que vayamos a copiar, pero tenemos que saber qué es lo que se está discutiendo en el mundo. Por supuesto, ¿Cuál es la evidencia respecto a qué funciona y qué no funciona? Bien. Llegamos a, yo diría, acuerdos bastante significativos en los temas que tratamos. Sí. Y yo creo que eso es un ejercicio interesante que espero, ojalá, se replique cuando en la convención, que obviamente es más compleja. Puede ser un insumo bien interesante. Luis Eduardo. Mira, a ver, yo rescato el diálogo, la importancia del diálogo y de sentarse a tratar de resolver el problema con buena intención, digamos, ¿no? Nosotros con Rodrigo hemos sido adversarios en debates políticos en campañas presidenciales. Ajá. Otro de mis coautores, Pablo Correa, también. Entonces, pero fuimos Pero ahí está la capaces. gracia, ¿no? Entonces, claro, nosotros fuimos capaces de sentarnos a conversar, Claro. a ver cómo nos bajamos en el tema de propiedad privada, o cómo nos bajamos en el tema del Estado, Sí. en fin. Entonces, si uno está disponible a conversar y a escuchar los argumentos del otro, yo creo que esa ha sido la gran potencia de este libro. Como te En decía, Sebastián, un campo acotado y Sí, limitado, claro. y que tal vez es más difícil en otras áreas, pero yo estoy muy satisfecho
de lo que resultó en el libro. Como tú decías, Sebastián, ahí está la gracia. Si todos hubiéramos sido de un mismo sector o con visiones demasiado parecidas en distintas materias, no sería tan útil. No sería claro, tan útil. Yo creo que justamente la gracia es que tenemos mirada en distintos temas distintos y fuimos capaces de dialogar y conversar y ponernos de acuerdo. Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central, académico, investigador del CEP, y Luis Eduardo Escobar, economista y consultor independiente, nos han acompañado en esta sesión. Muchísimas gracias, Rodrigo, Luis Eduardo. Gracias por haber Muchas gracias, Sebastián. Muy buenos días. Bien, el cuarto capítulo, la cuarta sesión más bien de este ciclo constitucional, basado en este libro, Aspectos Económicos de la Constitución, ahí lo tienen, editado por Rodrigo Valdés y Rodrigo Vergara. Y nosotros los invitamos, por supuesto, a revisar esta sesión y las previas en las que ya se han discutido temas relacionados al rol del Banco Central, a la iniciativa exclusiva de gasto del presidente, el Estado subsidiario y el Estado empresario. Y, por supuesto, esta sesión y las que vendrán, son 8 en total, en nuestro sitio web en pauta.cl. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan una buena sesión hoy día. Un buen jueves. Esta fue la cuarta edición de Aspectos Económicos de la Constitución. Alternativas y propuestas para Chile. Agradecemos sinceramente su presencia y los dejamos invitados a nuestro próximo encuentro el próximo martes 19 de enero a las 9 de la mañana.